Solo era un trámite, no tienes que entenderlo, dijo mi esposa frente al notario, mientras yo firmaba. 2 días después, una llamada reveló que ya no era dueño. Me llamo Héctor Salazar. Tenía 37 años y 4 meses cuando todo empezó a encajar de una forma incómoda. Siempre fui ordenado, responsable. Durante años construí una vida estable con mi esposa, Laura. Pero lo que parecía estabilidad, en realidad era control disfrazado. Y en ese momento entendí algo que cambiaría todo. Desde el inicio, Laura manejaba las decisiones financieras. Tú trabajas mucho, déjame a mí lo administrativo, decía con una calma que inspiraba confianza. Yo acepté. No por debilidad, sino por tranquilidad. La casa donde vivíamos fue el resultado de años de esfuerzo. Yo aporté la mayor parte del capital inicial. Aún así, ella insistió en encargarse del papeleo. Es más práctico así, repetía. No vi señales claras. O quizá no quise verlas. Y ahí fue cuando decidí confiar sin revisar. El día de la firma, en la notaría, hubo algo que no encajaba del todo. El notario hablaba rápido. Demasiado rápido. Laura respondía por mí en algunos momentos. Y yo, firmaba donde ella señalaba. Es solo para simplificar el proceso, dijo en voz baja. La miré un segundo. Dudé. Pero no hice preguntas. No era mi estilo generar conflictos sin motivo. No dije nada, pero ya había una incomodidad leve que no supe explicar. 2 días después, recibí una llamada. Número desconocido. Contesté. Disculpe, ¿usted es el señor Salazar? Sí, soy yo. La voz al otro lado dudó un instante. Llamamos para confirmar una actualización reciente sobre la propiedad, fruncí el ceño. ¿Qué tipo de actualización? Hubo una pausa breve. Demasiado breve para ser casual. Entonces, ¿usted autorizó el cambio de titularidad a nombre de la señora Carmen Ríos? El silencio que siguió no fue incómodo. Fue revelador. Carmen Ríos era la madre de Laura. No reaccioné de inmediato. No levanté la voz. Simplemente agradecí la llamada y colgué. Pero lo que descubrí en ese momento lo cambió todo. Me quedé quieto unos segundos, procesando. No era una confusión. No sonaba como un error administrativo. Sonaba, organizado. Esa misma tarde no dije nada. No llamé a Laura. No pedí explicaciones. Observé. Revisé documentos antiguos. Correos olvidados. Detalles que antes pasaban desapercibidos. Pequeñas cosas empezaron a tener sentido. Y ahí fue cuando decidí guardar silencio. Esa noche, Laura actuó como siempre. Cena tranquila. Conversación ligera. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó con normalidad. Bien, respondí. La miré mientras hablaba. No vi culpa. Tampoco vi sorpresa. Eso fue lo más inquietante. Ya no era el mismo hombre que había firmado sin leer. Ahora estaba atento. Si alguna vez has confiado en alguien al punto de no cuestionar nada, cuéntalo en los comentarios. A veces, el problema no empieza con una traición. Empieza con una confianza absoluta. Antes de dormir, abrí una carpeta olvidada en mi correo. Un archivo adjunto, enviado meses atrás por un contacto legal. Lo miré unos segundos. No lo abrí. Aún no. Pero algo dentro de mí ya lo sabía. Muy pronto, iba a necesitar entender cada detalle. A la mañana siguiente, todo seguía igual en apariencia. Laura preparaba café. Hablaba de planes simples para el fin de semana. Yo asentía, pero ya no escuchaba igual. Había empezado a mirar. Cada gesto, cada pausa, cada palabra tenía ahora un peso distinto. Y en ese momento entendí que lo importante no era lo que decía, sino lo que evitaba decir. Sin hacer ruido, abrí el archivo que había ignorado meses atrás. Era un informe preliminar sobre movimientos de propiedad en mi zona. Lo había recibido de Andrés, un abogado con quien trabajé tiempo atrás. No era cercano.
Pero era preciso. Le escribí sin rodeos. Necesito entender algo, ¿puedes revisar un caso por mí? No pasaron ni 60 minutos cuando respondió. Puedo hoy. Tráeme todo lo que tengas. Nos vimos esa misma tarde. Le expliqué la situación sin dramatizar. Solo hechos. Fechas. Detalles. Él escuchó sin interrumpir, revisando cada documento con calma. Su expresión no cambió, pero su silencio empezó a pesar. Esto no fue improvisado, Héctor, dijo al final. Hizo una pausa breve antes de continuar. Esto fue estructurado. Sentí algo frío, pero no sorpresa. Más bien confirmación. Me explicó cada punto con claridad, transferencia legal, sí. Pero respaldada por una secuencia de pasos cuidadosamente planeados. Poderes firmados. Autorizaciones indirectas. Cláusulas que pasaban desapercibidas si no las buscabas. ¿Puedo revertirlo?, pregunté. Andrés no respondió de inmediato. Miró otro documento. Luego otro. No directamente, dijo al fin. Y entonces añadió algo que lo cambió todo: tu firma aparece en documentos adicionales, con fechas que no coinciden con lo que me dijiste. Lo miré en silencio. No era solo una transferencia. Era una manipulación más profunda. Y ahí fue cuando decidí no reaccionar, todavía. Esa noche, en casa, Laura notó el cambio. ¿Todo bien?, preguntó mientras dejaba una taza frente a mí. La verdad, estoy revisando algunas cosas, respondí con calma. Ella sonrió. Pero sus ojos no acompañaron ese gesto. Fue sutil. Pero suficiente. 2 días después, encontré otro detalle. Un correo reenviado por error desde su cuenta. Dirigido a su madre. No era largo. Pero era claro. Aseguramos la propiedad antes de que Héctor reaccione. Leí esa línea más de una vez. No por duda, sino por precisión. Y en ese momento entendí que ya no estaba frente a una sospecha. Era un patrón. No respondí. No confronté. No dije nada, pero ya había tomado una decisión. Volví a ver a Andrés. ¿Qué propones?, le pregunté. Él cerró la carpeta con calma. No vamos a reaccionar. Vamos a documentar. Hizo una pausa breve. Cada paso. Cada contradicción. Asentí. Durante los días siguientes, mantuve la rutina. Conversaciones normales. Horarios normales. Pero en paralelo, todo cambió. Empecé a recopilar pruebas. Copias de correos. Registros notariales. Conversaciones grabadas dentro de lo legal. Cada pieza encajaba con la anterior. Y lo que parecía una decisión aislada, empezó a mostrar una estructura completa. Pero lo que vino después fue aún más revelador. Una invitación. Cena familiar. En casa de su madre. Laura insistió más de lo habitual. Es importante que estemos todos, dijo. La miré unos segundos. Asentí. Claro. Ahí estaré. No discutí. No pregunté. Porque entendí algo con total claridad: no era solo una reunión. Era el momento donde todo iba a salir a la superficie. Y esta vez, yo no iba a llegar sin saber. La cena fue en casa de Carmen Ríos. Todo estaba preparado con cuidado: mesa elegante, platos servidos, una iluminación suave que intentaba transmitir calma. Pero bajo esa apariencia, había tensión. Desde que crucé la puerta, lo sentí. Miradas breves. Silencios que duraban un segundo más de lo normal. Como si todos supieran algo, menos yo. O eso creían. Y en ese momento entendí que no necesitaba decir nada todavía. Nos sentamos. Laura a mi lado. Su madre frente a mí. Qué bueno que viniste, Héctor, dijo Carmen con tono cordial. Asentí sin añadir nada. Los primeros minutos fueron superficiales. Comentarios neutros. Pero nadie estaba realmente presente en esa conversación. Hasta que Carmen dejó los cubiertos sobre la mesa.
Hay temas importantes que debemos aclarar como familia. Laura giró levemente hacia mí. Esperaba una reacción. Pero yo ya no reaccionaba. Yo esperaba. Como sabes, continuó Carmen, la casa ahora está bajo mi nombre. Fue una decisión necesaria para protegerla. Silencio. No incómodo. Definitivo. Entonces hablé. Sí. Lo sé. Las dos se miraron. No era la respuesta que esperaban. Y ahí fue cuando decidí mostrar solo lo necesario. Abrí mi maletín con calma. Saqué una carpeta. La coloqué sobre la mesa sin prisa. La pregunta no es por qué lo hicieron, dije con voz estable. Es cómo. Deslicé los documentos hacia el centro. Copias certificadas. Correos impresos. Registros notariales. Todo ordenado. Todo claro. Andrés había sido meticuloso. Estos documentos muestran inconsistencias en fechas. Firmas duplicadas. Autorizaciones que nunca di de forma consciente. Laura respiró hondo. Héctor, estás exagerando, la miré por primera vez de forma directa. No, respondí sin elevar la voz. Estoy siendo exacto. Abrí otro documento. Lo dejé frente a ellas. Y esto, hice una pausa breve, es un intercambio de correos donde ustedes reconocen que debían actuar antes de que yo lo descubriera. Carmen perdió la compostura. Fue sutil, pero visible. Eso no prueba nada ilegal. La observé unos segundos antes de responder. Lo decidirá un juez. Silencio absoluto. Saqué mi teléfono y lo dejé sobre la mesa. Todo esto ya fue entregado a un despacho legal esta mañana. Nadie habló. Laura bajó la mirada. Ya no había control en su expresión. Y en ese momento entendí que todo había terminado, incluso antes de empezar esa cena. También inicié un proceso para anular la transferencia, continué. Por vicios en el consentimiento y posible falsificación documental. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Nadie las contradijo. Nadie pudo. Me levanté con calma. No vine a discutir. Vine a cerrar esto con claridad. Miré a Laura. Confié en ti. No por ingenuidad, sino por elección. Hice una pausa breve. Pero esa elección termina hoy. No hubo respuesta. Solo silencio. Tomé el maletín y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve un segundo. La próxima vez que nos veamos, será en un entorno legal. Salí sin prisa. Sin mirar atrás. Pero lo que vino después confirmó todo. El proceso no fue inmediato. Tomó tiempo. Revisión. Procedimientos. Pero las pruebas eran sólidas. La transferencia fue impugnada. Se abrió una investigación formal. Y poco a poco, la estructura que habían creado empezó a desmoronarse. No por presión. Por evidencia. La propiedad volvió a estar bajo revisión judicial. Y finalmente, se restituyó la titularidad compartida, con medidas de protección adicionales. Laura intentó negociar. Buscar un punto medio. Pero ya no había espacio para eso. No después de lo que había visto. Aprendí algo claro, la confianza no se rompe en un momento. Se debilita en silencio, hasta que un día decides verla sin justificarla. Si alguna vez te han excluido de decisiones que te pertenecían, o han usado tu confianza en tu contra, compártelo en los comentarios. Leer otras historias también ayuda a entender la propia. Y si valoras historias donde la justicia no necesita ruido, pero sí firmeza, suscríbete, deja tu like y sigue atento. Porque a veces, la verdadera fuerza está en lo que decides no decir, hasta el momento exacto.